La tarde con Carlos Polimeni por la 990. Por un ser humano importante para millones de otros seres humanos prolongarse más allá de la muerte y ensañarse incluso con su cadáver. La lógica e incluso las ciencias políticas dirían que eso es imposible, pero en un país como la Argentina, nada de todo esto resulta imposible sino parte de nuestra historia real. Un día como hoy, en un tiempo ido, pero que hizo otros tiempos por venir, en la segunda fase, la más odiadora de todas, de la Revolución Libertadora, un grupo comando secuestró el cadáver de Eva Perón, que descansaba desde 1951, era entonces ya 1955, en la sede de la CGT, empezando la segunda etapa de una historia dantesca que ha motivado docenas y docenas de obras en derredor. El ensañamiento con el cuerpo embalsamado de la ex mujer de Juan Domingo Perón, de la viuda, de la mujer que dejó viudo a Juan Domingo Perón correctamente y que había sido en su momento depositaria, sigue siéndolo hoy con el paso del tiempo, del afecto de millones y millones de personas en el mundo. El triunfo de los odiadores y sus instigadores sobre la lógica humana, que desde los griegos en adelante considera que una vez terminada la vida de una persona, por lo menos debe haber paz en torno a su cuerpo. Felipe Piña contando la historia alucinante de cómo un día como hoy ocurrió lo que ocurrió. Lo concreto es que, como todos sabemos, cuando Evita muere, dadas las características del personaje y la cantidad de gente que quería asistir a su velatorio, se decide su embalsamamiento. Ya tiempo antes, cuando estaba en agonía, lo va a ver el doctor Ara a Perón, y ahí se firma un contrato muy importante por $100.000, que era mucho dinero para la época, para que él proceda al embalsamamiento y al mantenimiento del cuerpo. Esto, lleva a que se produzca ese embalsamamiento, ese velatorio histórico, probablemente único en la historia, ¿no? De tantos tiempos, de tanta gente, tan conmovedora, como se ve en los noticieros de la época. Y luego, el cadáver será depositado en el primer piso de la CGT, en la calle Azopardo, y ahí será mantenido por Ara, que decía que tenía que seguir haciendo algunas correcciones al cuerpo, y allí permanecerá hasta el 55, cuando se produce el golpe. La primera etapa, la etapa Lonardi, que es una etapa más moderada, decide no tocar el cuerpo ni dejarlo ahí, hasta que asume Aramburu y Rojas, la etapa más dura, digamos, cuando derrocan a Lonardi considerándolo un blando. Esto es en noviembre del 55, y una de las primeras cosas que hace esta segunda etapa de la Libertadora es mandar a secuestrar el cuerpo de Evita, por considerar que donde estuviera ese cadáver iba a haber un lugar de culto, y así ocurre, pero estaba siendo vigilado ese cuerpo por miembros de la resistencia peronista, y allí donde lo llevaban, que fueron distintas casas de seguridad de la Marina y del Ejército, aparecían velas y flores de No Me Olvides, los cuales iba poniendo muy nerviosos a los miembros de la Libertadora y a los secuestradores. Pasa por distintas casas. Una de las casas es el mayor Arandía, el mayor de inteligencia Arandía, que la tiene en su baulera, y está con un estado de paranoia absoluto, duerme con una 9 milímetros bajo la almohada, y en la noche se despierta entre sueños, ve una sombra de mujer caminando, le vacía el cargador y mata a su mujer embarazada de 8 meses. Tremendo. Confundiéndola con Eva Perón. Y luego de ahí el cuerpo se traslada para mayor seguridad a la sede de la CIE, Secretaría de Inteligencia del Estado, la posterior CIDE, que estaba en Callao y Viamonte, donde en el 7º piso el que ordenó toda esta operación, por supuesto lo ordenó Aramburu y Rojas, pero el que la llevó adelante, que fue el coronel Morikenen,
la tenía en su despacho escondida, el cuerpo, dentro de unas cajas de Radio Libertad, que era la radio que transmitió desde Córdoba los primeros comunicados de la Libertadora, y cuando iba gente a visitarla, se lo mostraba como un trofeo, y así ocurrió con María Elisa Bember, que era la joven María Elisa Bember, que era en ese momento la hija, no una cineasta, sino una joven hija de uno de los empresarios más ricos de la Argentina, los Bember, que fue por un trámite de documentación, y él se la mostró, ya salió horrorizada, le contó a su familia que tenía buenos vínculos con el poder. Bueno, y ahí se decide hacer algo, porque había mucha crítica de lo poco cristiano que era esta situación. Claro. Ahí interviene el capitán Lanuse, que tenía muy buenos vínculos con el futuro presidente, ¿no? Que tenía buenos vínculos con el Vaticano, con la Orden de San Pablo, y se decide el operativo traslado con dos personajes de inteligencia que son dignos de una novela de Soriano, que son los encargados de trasladar el cuerpo a Italia. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás no podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz. Esta es una historia alucinante. El ensañamiento con un cuerpo durante décadas por parte del poder genocida de la revolución fusiladora, libertadora para sus amigos, y luego lo que producía en distintos hombres la presencia del cadáver embalsamado de Eva Perón. Más adelante en la historia sería casi que una moneda de cambio en la negociación política entre el peronismo, la dictadura y el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina. Andrea Bocelli y Nicola Scherzinger en Italia, cantando una de las partes centrales de la ópera rock sobre la vida de Eva Perón. Notable musicalmente, muy errónea en lo histórico. Para aquellos que hoy se pregunten por determinadas cuestiones de época, era normal por entonces embalsamar a personalidades importantes para preservar para la historia su cuerpo, y para que ese cuerpo pudiera, aunque hoy nos parezca escalofriante, tener los tributos de aquellos que la amaban o consideraban importante su leyenda. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron. Una y otra vez, cuando se pregunta cuál es el mejor relato, el mejor cuento de la historia de la Argentina, gana Esa mujer de Rodolfo Walsh. Y si alguien dijese no hay un ranking para los cuentos, qué sé yo, es cuestión de gustos, es posible que sea así. Si no es el mejor cuento de la historia argentina, es uno de los 5 mejores. Sobre eso debería haber una especie de consenso. Esa mujer es una investigación, Rodolfo Walsh, sobre uno de los enamorados del cadáver de Eva Perón. Sí, señor, el cadáver de Eva Perón tenía enamorados. Personas que habían sido sus adversarios en la política y que se deleitaban con su presencia, con su ocultamiento, con su traslado, o finalmente aquellos que eran dueños del secreto respecto a que había sido enterrada como una identidad diferente en un lugar de Italia, pero solo un puñadito de personas podían reencontrar el cuerpo que finalmente volvería a la Argentina durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Este es el relato del propio Rodolfo Walsh del principio de su cuento Esa mujer. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada,
simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Si ustedes llegaran a pensar que es solo un asunto con el cuerpo de Eva Perón, de una mujer hermosa, muerta en la plenitud de su existencia de una enfermedad que no tenía cura, deberían recordar que lo mismo pasó con el cadáver de Juan Domingo Perón, al que le amputaron las manos en su tumba. Algunos dicen que típica venganza masónica, o con el cadáver del Che Guevara, que fue sepultado anónimamente y décadas después pudo ser recuperado. Acá hay un asunto mucho más profundo que un caso, pero que este caso expresa como ningún otro. Y no es un asunto solamente que pueda interesarle a los que miran la historia argentina. Eva Perón fue en su momento, y sigue siéndolo hoy, una estrella internacional, una figura de la política mundial, tanto por el temprano empoderamiento que representaba respecto a las mujeres. Había conseguido con su prédica que en la Argentina las mujeres tuvieran derecho a voto, sino también por lo impactante de su figura, que eclipsaba a todos, incluyendo a su esposo, el general Perón. La escritora Ángeles Blanco, autora de Los dos viajes de Evita, un libro publicado hace 3 años, en 2019, hace 2 años, en 2019, en rigor entrevistada por el diario El Mundo, cuenta que en la visita que hizo a la España de Franco, Perón iría a vivir después el final de su exilio, la parte más importante, a esa misma España. El asunto de cómo fulguraba Eva Perón y cómo llamaba la atención más allá de ella misma se convirtió en un problema de Estado. Eva Perón no dejaba a nadie indiferente, a nadie, levantaba pasiones. Y entonces a Eva Perón se la amaba o se la odiaba. Hubo gente que la odió en vida y que cuando tuvo su cuerpo para él, de repente no se sabe muy bien qué pasaba con ese cadáver que despertaba tanta pasión que ya te digo que enemigos de Eva Perón acabaron enganchándose y enamorándose del cadáver de Eva. En el 47, cuando estuvo Eva Perón aquí en España, España era gris, en blanco y negro, estaba arruinada, los españoles pasaban mucha hambre. Y cuando llega a España, Eva Perón llega con esos vestidos, esos escotes, palabra de honor, esos labios rojos, rubia. Era como si hubiera llegado aquí la diva de Hollywood, ¿no? Y además se paseaba por las calles y se dejaba ver. Y entonces, claro, toda España se movilizó para verla, ¿no? Y aquí en España estaban acostumbrados a ver pues, a la mujer de Franco, pues que era pues, una mujer discreta, pues, aburrida, beata, pues, precisamente no se sacaba partido, ¿no? Esos vestidos así, tan aburridos. Y entonces, claro, ya estéticamente era una diferencia radical. En forma de ser, la discreción de Carmen Polo, pues claro, no tenía nada que ver, lo que digo, pues con Evita, que era provocadora, y le encantaba provocar, no solo con la estética, sino también con el verbo. Y entonces provocaba permanentemente, ¿no? a Carmen Polo y a todos los que estuvieran alrededor. Y luego una cosa muy importante es que no había solo que aguantarla en las excursiones por España, es que la tenían metida en el Palacio del Pardo. Y entonces convivir con ella en Palacio era complicado. Se ocuparon de ponerla en el otro extremo, o sea, los Franco vivían aquí y colocaron a Eva Perón en el otro extremo, pero claro, coincidían en los desayunos y convivían con ella.
Y eso fue muy complicado de gestionar, ¿no? Lo que digo, porque claro, Carmen Polo, su misa, pues se desayuna a tal hora, voy a misa a tal hora, y claro, a Eva no le hablaras de horarios, ¿no? Y además provocaba. Hay algunas imágenes y fotografías en las que se ve a un Franco nervioso, incluso la llegada al aeropuerto, ¿no? A Barajas, pues está así cabeceando, ¿no? Muy nervioso, con la cara de Carmen Polo detrás, diciendo, cuidadito que te estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que ahí hubo una mezcla de tener que rendir pleitesía y agradar a quien te ayuda. Y por otra parte, bueno, pues yo creo que también, pues un tipo de mujer muy diferente, ¿no? a la suya. Entonces supongo que, bueno, también algo de sorpresa le causaba. No llores por mí. Un ejemplo del impacto en la llamada madre patria de España, en circunstancias históricas, políticas y económicas muy diferentes, de Eva Perón. Para la CGT le habían robado el cuerpo embalsamado de Eva Perón a la CGT. El asunto de la recuperación del cuerpo fue central y fue parte de una negociación política extensísima con la dictadura y con el propio Juan Domingo Perón. En el programa Si te he visto no me acuerdo, la televisión pública, es otra vez Felipe Piña el que cuenta esta historia. José Ignacio Rucci, el hombre fuerte de la CGT de los primeros 70 hasta su asesinato, contando una reunión en que, entre otras cosas, en la nomenclatura de intereses de la organización está primero que nada el retorno del cadáver, la devolución del cuerpo. No se sabía dónde estaba, de la ex mujer fuerte de la Argentina. Cuando asume como presidente el general Alejandro Agustín Lanusse, el tercero en el turno de la llamada Revolución Argentina, Onganía, Leviston, Lanusse, decide recibir a la CGT y va a su líder, José Ignacio Rucci, les pregunta cuáles son sus reclamos, esperando que le diga aumentos salariales y otras cosas, y lo primero que le dice Rucci y los compañeros de la CGT que están con él es: queremos el cadáver de la señora. Lanusse se da cuenta que este es un reclamo absolutamente permanente del movimiento obrero, del movimiento peronista, se asombra. Su condición de antiperonista le hace difícil creer que esto sea así, pero esta es la realidad. Y entonces ahí se ve claramente esta voluntad de la CGT de traer nuevamente a nuestro país el cadáver de Evita. Vamos a ver entonces un informe de una nota de aquel momento de la televisión argentina, hablando de cómo se preparaba la CGT para recibir a Evita. Rucci, los preparativos que la CGT está desarrollando en el segundo piso de este edificio, ¿significan que ustedes tienen alguna novedad respecto de la posible reaparición de los restos de Eva Perón? No tiene ninguna vinculación esto con lo que usted señala. Nosotros estamos refaccionando todo el edificio, pintando, y por supuesto, donde descansaban los restos de la señora Eva Duarte de Perón también pertenecen al edificio, y no podía ser de otra manera que también refaccionar ese piso. Si llegara a aparecer el cuerpo de Eva Perón, ¿ustedes entienden que la CGT tiene derecho a reclamar que volviese a ese sitio? El cuerpo de la señora de Perón, las decisiones a tomar en el supuesto que aparezca son de exclusiva responsabilidad de quien fue su esposo en vida, el general Juan Domingo Perón. ¿Usted no habló con él de ese tema cuando estuvo en Madrid? Y por supuesto no podría hablarse de Perón sin comentar el problema de la compañera Evita. Es decir, en cuanto a lo que se determinaría en el caso de que apareciera el cuerpo. No, ya eso es una cosa que no es necesario ni de combinarla, ni discutirla, ni de conversarla. Se supone que el esposo de la señora Eva Duarte Perón es el general Perón, y de aparecer el cuerpo de Evita, indudablemente compete las responsabilidades al general Perón. A propósito, el señor Camus, que está vinculado a la conducción, ha dicho, y se ha publicitado ampliamente, que esto estaría en vías de resolverse o aclararse en el caso del destino del cuerpo. ¿Ustedes tienen noticia? No, nosotros no tenemos ninguna noticia en ese sentido. Cuando la organización Montonero secuestró a Aramburu, en su comunicado, en el punto 3, decía que lo declaraban responsable de la profanación del lugar donde descansaban los restos de la compañera Evita y la posterior desaparición de los mismos para quitarle al pueblo hasta el último resto material de quien fuera su abanderada. Después de esta escena que recuperamos escuchándola, Rucci saliendo de una reunión con Lanusse en que le pronuncia en público: mira, nuestro primer petitorio es devuelvan el cuerpo. Lanusse, que estaba tentado por lo que él mismo llamó el Gran Acuerdo Nacional, como gesto de reconocimiento, devolvió el cuerpo. El cuerpo fue exhumado de un cementerio en Italia en septiembre del 71 y llevado a España, a donde el embajador Rojas Silvera le entregó a Perón en Puerta de Hierro el cadáver de la que había sido su mujer. Perón vivía
desde hace años con Isabel Martínez. Por pedido de Perón, el embalsamador Pedro Ara revisó el cadáver y lo encontró intacto, pero para las hermanas de Eva y otro doctor que llevaron, el doctor Telechea, que lo restauró en el 74, estaba muy deteriorado. Cuando Perón regresó, junio del 73, Ezeiza, con Isabel y José López Rega, no vinieron los restos de Evita. Eso pasó un poco más adelante, aunque parezca mentira, esta historia de prácticamente 20 años de robo, usurpación, manoseo y viaje por el mundo de un cuerpo embalsamado de una personalidad central de todo el siglo XX. Un tratado sobre el poder del odio, sobre la manipulación de una persona que ya no está en este mundo para los más oscuros intereses de las personalidades de los hombres y mujeres de nuestro territorio. Palo Pandolfo, que se nos fue hace poquito y todavía nos conmueve con su rarísimo tema. Con Carlos Polimeni.